Sí, sí, yo no me preocuparía. Acá tenemos a alguien que hace todas las voces, que es Bobby McFerrin. Es verdad. Que hace todas las voces. Es un lindo guiño el de Carlos Dota. Pero todas las voces se van a escuchar hoy de noche, a Sí, partir sí, sí. de las 20:30. Y acá suena todo muy armónico. Vamos a ver qué pasa hoy. Apa. En realidad ya la charla de la tanda era imperdible. Sí, ya estaba. Sentarse acá como espectador y escuchar el intercambio de ideas. Señores, es un placer recibir a dos personas que se suman a esta casa desde hoy, junto a Daniel Castro. En todas las voces estamos hablando de Oscar Andrade y Conrado Hughes. Bienvenidos a Monte Carlo Televisión y bienvenidos a Buen Día Uruguay. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, un gusto estar por acá. Saludo a la audiencia. Bueno, a ver, ¿cómo los toma este desafío de formar parte de un panel, de un proyecto que el canal le pone muchas fichas? Yo creo que es una innovación porque hace muchísimos años que en el país no tenemos debate de los temas de la cosa pública. Y hace a la República el debatir sobre los temas diarios que el ciudadano le preocupan, que a los partidos políticos le preocupan y que la gente quisiera tener la mejor información. Todos saben que hace 20 y pico de años, desde las elecciones del 94, que no debaten los políticos. En este caso, creo que va a haber lindos debates por todo lo alto, sin que sea un diálogo de que nos tiremos flores, pero ya lo veremos a partir de esta noche. Sí, a ver, a mí me tocó el año pasado estar en tertulias de radio con Daniel y después nos convidan a este programa. La idea es que logre dos cosas que son difíciles. Que el programa sea dinámico, pero que no sea intercambio de consignas, o sea, que logre profundidad en los temas que aborda. Dependerá de que logremos darle ese contenido, pero parece que es una idea interesante, porque en general tenemos hoy en la sociedad enormes dificultades para procesar debates de mediano y largo plazo. O sea, enorme, de poner las luces largas, ¿no? O sea, creo que el programa va a intentar eso, de tomar temas de la agenda, pero intentar llevarlos un escalón más arriba y hacerlo sin perder dinámica, o sea, sin perder agilidad en el programa. Yo creo que ahí hay una intención que está buena. Después dependerá, más que de nosotros, calculo que dependerá de los que saben hacer televisión. Nosotros en realidad yo lo miro como un lugar donde defender ideas, ¿no? Hay determinadas ideas que poder defender en un espacio que está bueno, que es importante. Ojalá se pueda dar de esa forma, ¿no? ¿Se percibe? Con el agregado de que además de los puntos de vista, digamos, de gente que tiene perfiles ideológicos bien definidos, como puede ser el caso de Oscar y el mío, él en la actividad sindical, pero con un pasaje muy importante en la actividad política. De hecho, hoy sería diputado, renunció a su banca del Partido Comunista por una decisión personal que no le fue fácil y que no todos se la aplaudieron. Y en el caso mío, simplemente desde la posición de un ciudadano que tiene opiniones, que aprovecha su edad y su circunstancia laboral para opinar a través de, por un lado, todas las semanas desde hace 15 años en la radio, en las tertulias de El Espectador, Seguro. y por otro lado en la red Twitter, que me parece uno de esos inventos maravillosos. Usted es un activo participante. ¿Se perciben ambos como fuerzas contrapuestas en este escenario? Yo creo que sí. Digo, yo nunca estuve con Oscar en tertulias, pero escuchándola, porque soy un buen escucha, me agarro cada bronca que... Y viceversa. Claro que no hace falta ser muy sagaz, que se buscó eso. Es notorio que cuando tengamos que debatir sobre relaciones laborales vamos a tener una valoración distinta, que cuando tengamos que discutir sobre el papel del Estado vamos a tener una valoración distinta, que cuando tengamos que discutir sobre inserción internacional vamos a tener una valoración distinta, que cuando tengamos que discutir sobre el tema de la violencia social, creo que uno de los temas del programa de hoy, sus causas y sus manifestaciones y su abordaje y su forma de resolver, vamos a tener manifestaciones distintas. Entonces, creo que también se busca eso. Ojalá que podamos dar un debate de ideas con profundidad, porque ese es el otro costado, ¿no? Yo digo, parados en posturas distintas, también la idea es sugerir un debate que no sea te sentás sobre una idea y tenés razón, sino también colocar intercambios que puedan enriquecer. También va a estar el papel de los periodistas en serio en el van a tener los panel, periodistas, ¿no?, que nos van a acompañar, tanto Roberto como Alejandra, que son gente de la casa y con experiencia, que van a aportar, digamos, la información del periodista, aunque por lo que hemos acordado también en su momento
van a poner opinión. Vamos a tener los invitados que van a, digamos, para cada tema se tendrá 1 o 2 invitados que ayudarán a ilustrar, y tenemos el rol del coordinador de todo eso, que es Daniel Castro. Claro, yo, o sea, no es por ponerme en el rol de Daniel, no sé si están claras las reglas, tendrán tiempo para exponer cada uno, ¿no? Determinada cantidad de segundos, de minutos, no lo sé, pero acá les voy a pedir que desarrollemos una dinámica y hagamos una especie Es un calentamiento. Exactamente, un Es un calentamiento. fogueo para hoy, para que lleguen con Ablande, digamos. Algunos temas, les tiramos algunos temas y nos gustaría que lo debatan. Como por ejemplo, el tan polémico caso de el voto 50, que necesita el Frente Amplio para recuperar esa mayoría, teniendo en cuenta el escenario de que Gonzalo Mujica, bueno, ustedes ya saben... Tenemos incluso hasta 2 ángulos. Por un lado, Andrade, que formó parte de la Cámara de Diputados cuando Gonzalo Mujica aún pertenecía formalmente al Frente Amplio. Y también podemos charlar sobre el acercamiento que hubo entre Gonzalo Mujica y el Partido Nacional en el día de ayer. Yo querría aportar 2 cosas. Uno, el país desde tiempos inmemoriales no tenía mayoría absoluta de ningún partido. De hecho, todos los gobiernos del retorno democrático, que es lo más fácil para que la gente se acuerde, porque yo me puedo acordar de los gobiernos de la década del 50 o del 60, porque soy más viejo que el agujero del mate, pero la gente común lo que se acuerda es el gobierno, digamos, del año 85 para acá, y nunca, hasta el triunfo del Frente Amplio en octubre del año 2004, nunca hubo respaldo parlamentario absoluto en la figura de un partido, que en este caso es una coalición muy original y muy heterogénea, pero a la vez muy monolítica, que logró imponer, digamos, la disciplina interna en casi todos los temas, y en los que no lo puso no pasó nada. Intuyo que usted prefiere que no haya mayoría. Es que la experiencia fue malísima. Primero, legislaron espantoso, porque como sabían que tenían las mayorías, trillaban con total tranquilidad lo que venían muchos expertos a las comisiones y advertían: señores, aquí hay errores constitucionales, hay errores de redacción, debiera corregirse, acá se está obteniendo un efecto indeseado. Bueno, todas esas cosas, como había mano de yeso, se pasaron por arriba. El primer año fue con una mayoría muy cómoda, el segundo no tanto, y en este último en el borde del área, y por supuesto se fue un diputado, y ahora la cosa se les complicó, felizmente. Bueno, sí, felizmente es un escenario feliz, entonces. No, a ver, primero que es un debate de fondo desde el punto de vista de que la voluntad ciudadana le dio mayorías parlamentarias al Frente Amplio que hoy no tiene. Eso hoy no le ha pasado solo al Frente Amplio, hay legisladores que siendo electos por los partidos tradicionales son legisladores del partido de la gente. Creo que hay un debate ahí profundo para dar. ¿Sobre quién es la banca? De si la banca es dueño uno o es dueño del partido que te eligió. Sí. Y creo que habría que afinar, capaz encontrando equilibrios diferentes a los que hay hoy en una solución desde el punto de vista del sistema electoral. En segundo lugar, a ver, ¿cuál es el problema del voto 50? ¿No? Yo he escuchado las posiciones de Mujica, ¿no? Él ha colocado en términos de rendición de cuentas algunas condiciones, en mi opinión, inaceptables, del punto de vista de que aprobaría una rendición de cuentas si no se incrementa la participación del Estado en apuntalar circunstancias sociales, ¿no? Que en general cada vez que el Estado rumbea para la educación, rumbea para la salud, rumbea para la vivienda, se coloca como que es un gran problema de gasto social. Y claramente el Frente Amplio tiene un compromiso de incrementar los recursos para la educación, para la salud y para la vivienda. En segundo lugar, plantea que el centro de la rendición de cuentas tiene que ser el gasto en defensa, que claramente no es la prioridad hoy del Frente Amplio. Además, en curso una discusión sobre la reforma de la caja militar que nos genera una doble circunstancia compleja. Una situación jubilatoria con privilegios que no parecen sensatos, porque yo estaría de acuerdo que cualquier trabajador del país, el día que se jubile con un salario superior al último salario en el que trabajó. Ahora, si esa condición no la puede ofrecer la Seguridad Social para cualquier trabajador, no parece sensato que sea para una parte de la sociedad, máximo cuando hay un déficit de 400 millones de dólares anuales en la caja militar. El tercer componente ahí que me parece que hay que discutir es quién sale beneficiado o se perjudica. Si la rendición de cuentas va a tener como acento el tema de la educación o el sistema de cuidado impulsado a los sectores que hoy están vinculados de la infancia más vulnerable o de la tercera edad más alto, y eso no se aprueba,
no es que sea una derrota del Frente Amplio. O sea, es una derrota de programas sociales que atienden a una parte de la población más vulnerable. Lo otro, a ver, el Frente Amplio no debutó las inconstitucionalidades en Uruguay, ¿no? Basta mirar el periodo 90-95 y encontrar una colección de leyes que fueron declaradas inconstitucionales. Entonces, la evaluación de la mayoría parlamentaria, si no hubiera mayoría parlamentaria en el Uruguay, no hubiera habido ley de negociación colectiva y no hubiera generado un avance del salario real, el más alto en la historia del Uruguay. Si no hubiera habido mayoría parlamentaria, no hubiéramos tenido la ley de libertades sindicales y la posibilidad de que se cuatriplicara la cantidad de trabajadores organizados en sindicatos, sobre todo en rama de actividad, que estaba más complicada. Si no hubiera habido mayoría parlamentaria, no hubiéramos tenido ley de mano de obra local que promovió el ingreso a la industria de la construcción de mujeres jefas de hogar. O sea, a ver, analizar la mayoría parlamentaria y el resultado de las leyes aprobadas en este periodo, ¿no?, implica un debate un poco más profundo. Legislaron espantoso y con mano de yeso. ¿Te sentiste aludido? No, a ver, yo lo que estoy diciendo es que ahí tenemos una posición... Para nada. Una posición muy complicada de la oposición. ¿Cuál es una crítica a la oposición? El Frente Amplio tiene la oposición dentro del Frente Amplio, opiniones distintas, se traba todo por la polémica dentro del Frente Amplio, es una circunstancia increíble el debate interno, no nos podemos poner de acuerdo en nada, y eso traba la inserción internacional, traba esto, traba aquello. O sea, la gran polémica interna del Frente Amplio, ahora de golpe parece que no somos eso y somos un grupo de soldados disciplinados que una cosa o la otra. Una cosa o la otra. O tenés una circunstancia donde la polémica interna paraliza al gobierno y no toma ninguna decisión, o las decisiones pasan todas como por un tubo. ¿Qué pasó? No, a ver, para se hacer los convocó a la oposición desastres a un son debate educativo. monolíticos. ¿Cómo para hacer los desastres son monolíticos. Si no, no podríamos entender que se hayan perdido dos años enteros del déficit, que por supuesto es el caballito de batalla, para ahora subirle los impuestos. Mire que usted le subieron los impuestos cuando empezó el año, le subieron las tarifas cuando empezó este año, no en el año 2007, este año le subieron todo, para terminar el año, habiendo terminado el año 2016, con 4% de déficit del sector público, cifra nunca alcanzada en ninguno de los gobiernos, salvo en el primer periodo de Sanguinetti, en donde las grandes transformaciones, a mí me tocó ser ministro en ese momento, nos transfirieron el gobierno con 6% de déficit del sector público, que lo arreglamos rápidamente porque en el año 92 ya estábamos en superávit. Pero este grupo tan monolítico para esas otorgamiento de poderes absolutos al sistema sindical, no fue igual cuando el Estado, como dijo Mujica, les dio mano libre a todas las empresas públicas, hicieron los desastres monumentales que incluye fábricas que están paradas. Pero este fin de semana ha salido, digamos, después de una nota en búsqueda, a luz la nueva ALUR, que se llama ISUR, un delirio de 350 millones de dólares construido en las afueras de la ciudad de Melo para venderle energía eléctrica al Brasil, que como acaba de tener 3,5% de contracción en el año 2016 de su Producto Bruto, por supuesto le sobra energía eléctrica, no nos compró 1 kilovatio y se gastaron 350 millones. Cristian. Si vamos a hablar de cifras de desastres monumentales, podemos hablar de que se alcanzó con los gobiernos de la oposición 20% de desempleo, se alcanzó más eso no fue el gobierno, eso fueron las circunstancias históricas. Sí, se alcanzó más de un tercio de pobreza. No, eso no es así. Se alcanzó una circunstancia de migración infantil como nunca antes. Se alcanzó una tasa de suicidio como nunca antes. O sea, hablar de circunstancias lamentables. En algunos casos se alcanzó un salario mínimo nacional de $40. O sea, en realidad, hablar de circunstancias desastrosas se le puede contar afuera y que no vivió en el Uruguay. Es fantástico. O sea, alguien que no vive en el Uruguay puede decir, miren, ¿saben qué? No viví en el Uruguay y veníamos de un país de las maravillas y el Frente Amplio agarró el país de las maravillas y tuvo dificultades. Agarramos un país fundido, un aparato había productivo crecido destrozado, 12% en el año 2004. Una circunstancia social dramática, en particular para los niños y las mujeres. O sea, esa fue la herencia que tuvimos, ¿no? Empresas públicas destrozadas. O sea, hacerse cargo de la circunstancia en la que nos dejaron el país, bueno. Acá tenemos un tema, que es profundizar, porque obviamente cada exposición de ustedes deja algunos ítems para seguir, pero nosotros también queremos proponerles algunos otros temas. Pero está bueno para No, es un anticipo. No, porque si hablamos... No te lo podés perder, es lo que tenemos acá. Y no es nada. Tuvimos 20 años
países donde las políticas laborales las definían las cámaras empresariales de punta a punta. No puede mostrar, Conrado, una sola ley que haya tenido la posición de las cámaras empresariales. Seguramente de punta a punta, ¿no? Vamos a poder... Ahí sí tuvimos un gobierno cívico-empresarial nefasto, ¿no? Bueno, seguramente vamos a poder profundizar. Y Oscar es hincha del gobierno cívico-militar de Venezuela. Mire que hasta en la integración del Poder Ejecutivo, ¿no? Hasta en la integración del Poder Ejecutivo. Sobre cada punto van saliendo diferentes ramitas. Pero vamos a hablar también de lo que se percibe a veces, por ejemplo, desde el entorno mismo del gobierno. Días atrás el ministro del Interior, refiriéndose al tema Cambio Nelson, dijo: los medios no se ocupan de Cambio Nelson. Y falta esa discusión porque hay actores políticos que pueden estar involucrados. En los hechos, todos los medios hemos hablado y a diario sobre Cambio Nelson, se ha un montón de tinta, un montón de caracteres y un montón de tiempo de aire. En el caso de la situación de Cambio Nelson, ¿ustedes creen que, por ejemplo, los actores involucrados van a salir a hablar, van a salir a dar su testimonio? ¿Por qué termina ocurriendo que alguien, un empresario en este caso, vaya generando esa deuda? ¿El sistema de alguna manera político y financiero termina amparando? No, yo creo que, digamos, estamos en los prolegómenos del fenómeno de Cambio Nelson. Recién está empezando. Este señor se fugó del país, mandó una información pública a través de un WhatsApp grabado en donde decía que iba a volver a responder, dejó insinuado que el quebranto, que no lo sabemos todavía, era consecuencia de un viejo proyecto aparentemente muy acariciado por su papá, que era una conspicua figura del grupo del doctor Sanguinetti, y por total lo único que sabemos es, el Banco Central ni se había enterado, pese a que tanto todo Punta del Este y Maldonado, San Carlos sabían que la presidenta del Frente Amplio depositaba en ese cambio que no tenía autorización del Banco Central para recibir depósitos, depositaba los dinerillos de sus clientes cuando tenían que esperar el plazo entre la firma de un boleto y la firma definitiva de una escritura de compraventa. Pero vamos a decir dos cosas acá. Primero, el daño y los damnificados, que no los conocemos, son todas del sector privado por acciones de uno, también del sector privado, mal controlado del sector público, y en donde el Estado no va a poner un peso. Mientras tanto, todos los días nos enteramos de un agujero, algunos de dimensiones, digamos, astronómicas, y otros medianos y otros no tanto, y no se hace nada, y eso sí es con la guita suya y la mía, los impuestos suyos y los míos. Andrés, sí, a ver, yo creo que todavía hay consideraciones políticas a hacer. Un ejemplo, el secretario general del Partido Colorado en una entrevista sostiene que él no se acuerda si recibió aportes financieros de la campaña, ¿no? Es un planteo muy difícil de entender cuando después en la Corte Electoral aparece como que el principal financista de la campaña tiene que ver con el caso Sanabria. Uno va a decir, a ver, pues abrir la discusión política. ¿Es creíble que no te acordés en la campaña de quién fue tu financista principal en esta circunstancia? ¿No es lo primero que tenés que buscar una vez que te enterás que hay una circunstancia esta de desfalco medio escandaloso? Lo otro creo que le hace un daño enorme a la política, ¿no? Y ese es un daño a la sociedad. O sea, que un suplente de diputado vinculado a la circunstancia al lavado de activos esté fugado del país, le hace un daño enorme a la política. Lo tercero, yo no sé qué espera el Partido Colorado para expulsar a Sanabria. Supongo que no va a esperar al mismo tiempo que todavía está en veremos para expulsar a Juan Carlos Blanco y preso por circunstancias vinculadas a la dictadura cívico-militar, que le haría bien al Partido Colorado expulsarlo, tomar la decisión de decir, está expulsado de mis filas, ¿no? La otra consideración, cada vez que hay circunstancias de agujeros de esto, Conrado todavía colocaba el tema del FONASA, ¿no? Que tienen que ver con estafas, pero que tiene vinculada a gente política. En el caso del FONASA, hasta ahora parece vinculado a un suplente de senador, de candidato al Senado, ¿no? Nos hace un daño a todos. No le hace un daño en este caso al Partido Nacional o un daño al Partido Colorado. A todos nos hace un daño porque nosotros precisamos debatir ideas, pero hay un componente del debate de ideas que puede ser de diferencias importantes, pero en un marco de honestidad, donde puedes tener errores, pero circunstancias de este tipo son muy complejos. En estos días, trabajando sobre el tema del lavado de activos, que probablemente sea uno de los temas del debate del programa, también hay un elemento más estructural,
que es que en general es parte del funcionamiento de la economía, el lado dativo, no es un elemento por fuera de la economía. Se estima que hay un 20% de la economía que funciona en función de la plata sucia o la plata lavada. Lo que creo que independientemente de si son acertadas o no las opiniones que ubican que el tema cambio Nelson tuvo un tratamiento adecuado o un tratamiento no adecuado, evidentemente nos tiene que generar un llamado de atención en un viejo y nuevo tema, que creo que está bien debatirlo, que es el financiamiento de los partidos políticos, la relación entre los grupos de poder y las campañas, ¿no? Hablando de los daños que se le hace a la clase política, les propongo el último tema para debatir así a modo de adelanto de lo que no se pueden perder hoy de noche, el estreno de Montecarlo Televisión de Todas las Voces, con estos dos panelistas que ya acá hicieron elevar la temperatura de nuestro programa, imagínense hoy de noche. Hablando del daño a la clase política, promesas incumplidas, promesas hechas en campañas, promesas que no se pueden sostener después en los hechos. Nacional y municipal. Claro, exactamente. Suba de boleto, en fin, tantas otras tenemos. No pondré un peso más de impuesto para la gente. Eso dijo Tabaré en plena campaña del año 2014 y nos mató a fin del año, de este año, digamos, del año 2016, con un impuestazo brutal que además lo decoró ahora encajándonos el tarifazo de enero. Pero además vienen noticias, porque si ustedes leen la prensa, verán que como además los números le están dando mucho peor y el agujero es mucho más imponente, porque cuando el gobierno anterior del desastre del que habla, que el año 2004 el gobierno del doctor Jorge Valle entregó el país con 230.000 funcionarios públicos y un crecimiento del producto arriba del 10%, cifra nunca alcanzada, o sea, la economía se había recuperado por la acción del gobierno y su coalición en aquel momento para resolver la crisis del año 2002, eso es una historia vieja. Resulta que ahora vienen noticias para este boletín y nos van a encajar más impuestos. ¿Y saben cuántos funcionarios tenemos hoy? 310.000, es decir, hay 80.000 personas más colgadas de su trabajo. Sí, a ver. Nosotros, en primer lugar, es claro que el escenario en el que se tuvo que gobernar fue diferente al que se pensó en la campaña, ¿no? Pero no el Uruguay. Brasil estimaba una caída del producto del 0,3, viene de caídas pronunciadas, Argentina también, y es la primera vez en la historia económica nacional de que tenés una situación tan dramática en Argentina y Brasil y Uruguay se sostiene. Ahora, yo les pido que hagamos un poco de memoria. Conrado integra el club de los que dice que el gobierno de Valle fue maravilloso, es un club muy pequeño, pero en el año 99, cuando gana Valle las elecciones, ¿no? Después de la primera vuelta, se coloca una bandera uruguaya, se dice, llegó la hora de votar juntos y se coloca una propuesta de gobierno. Pido que recordemos la propuesta de gobierno. 4,5 del PBI para la educación, aumento de salarios y jubilaciones, aumento de la inversión pública, ¿no? O sea, se coloca una propuesta de gobierno atendiendo determinadas circunstancias. Se gana en marzo, antes de la crisis del 2002. El 20 de marzo está el primer recorte de la inversión pública de 1/3 en el Ministerio de Transporte y de cerca de un 40% en el Ministerio de Vivienda. O sea, no duraron las campañas de la última vez que la oposición gobernó un mes. O sea, no llegaron a durar un mes, ¿no? Desde que se ganó las elecciones a que se asumió, antes del mes ya se estaba haciendo lo contrario, ni hablar. Se recortó la inversión educativa, aumentó el desempleo, el salario real cayó como nunca antes en la historia. O sea, todos los componentes de resultados de la campaña electoral fueron antagónicos. Entonces, hay que hablar de si alcanzamos los objetivos centrales del gobierno. Hay que elegir. En este caso había que elegir. Para cumplir presupuesto educativo y cumplir políticas sociales no se podía sostener la circunstancia de mantener la política fiscal. Y hubo modificaciones en la política fiscal. Ahora, comparado con el desastre del gobierno de la coalición, la distancia es sideral. Es fantástico. Oscar se toma cuando yo era niño, en el Diario de la Noche había un programa que se llamaba El Trompo del Tiempo. Era un personaje, Brick Bradford, que ponía en la pantalla un número y se iba a cualquier momento para atrás. Oscar va sin escalas al año 2000 y trata de recordar y convencer a la gente lo que la gente hace un mes que está viviendo, hace 2 meses, hace 3 años, hace 12 años. Nunca le pasa eso. Le han subido los impuestos, le han aumentado la cantidad de empleos públicos. El otro día yo tuiteaba una cifra. ¿Se acuerdan del COFI y del IVA, no? Bajó. Sí, pero fue circunstancial y se sacó. Circunstancial, sí. Los otros días yo ponía la educación pública del sistema primaria, secundaria y UTU bajó
bajó con cifras objetivas, estadísticas, bajó su número total de beneficiarios del sistema, duplicó el costo en salarios y otro tanto la cantidad de funcionarios. Es un escándalo. También Si no hubiéramos mejorado el salario educativo, hoy un maestro en vez de 27.000 pesos cobraría 16, que es lo que defiende Conrado. Pero tiene que decirle a la gente, pero sí, ¿no? pero o sea, después no pueden hacer un doble discurso como que usted en el Parlamento decir, no sé, es baja la fórmula salarial. A mí no me vas a agarrar con doble discurso. Si va en términos reales, a mí no me hay que agarrás decirle, con miren, doble discurso porque están en siempre contra tengo del el aumento veneno. salarial en la educación. Por lo tanto, tendríamos un salario maestro de 16.000 pesos. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, el clima está No sé que me precioso. quiero meter y no puedo. No puedo meter. Vamos a No hacer sé una cómo cosa. va a ser Daniel Castro hoy de noche. No, suerte, No Daniel. sé cómo va a ser la producción. No sé cómo van a ser los compañeros. Lo cierto es que quienes vamos a estar del otro lado de la pantalla vamos a disfrutar muchísimo de esta propuesta periodística que a partir de hoy tiene Monte Carlo Lo dijo al Televisión. pasar Oscar Andrade, el tema de hoy tiene que ver con la violencia social, va a haber destacados invitados también, algo también habíamos charlado con Daniel, imperdible. Hoy 20:30, primer programa de todas las voces. Imperdible, Si todas quieren, las vengan voces. cuando quieran, muchachos, porque la verdad que da para Martes, seguirla. no, Por cada exposición, aparte, hay una voz interna Claro. que uno está silenciando todo Es el una tiempo. acá y otra acá. Pero además tenés No, la de uno martes y también. jueves. Martes y jueves, 20:30. No sé, hoy es el estreno, aprontate, deja todo pronto para no moverte de frente del televisor a partir de las 8:30 de la noche. Y un tecito de tilo al lado El deseo también. de éxito, más Conrado, allá de- Muchas gracias, querida Federico. Muchas gracias. ¿Sabes una los cosa? temas a debatir, que el que se enriquezca sea el televidente con todas las voces precisamente, Y los, que a partir de hoy y los están en la vas a ver pantalla de coincidir Monte Carlo también Televisión. en algunos. ¿Cómo no? Preparate. Seguramente. Prepárate, lo van Él a ver es hincha de coincidir. Nacional y yo de Fénix. Saluda al resto del Vamos equipo. arriba. Muy bien.